Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, esto es tutorías.co. Comillas. La ingeniería es el camino más preciso y corto para explicar la historia del progreso de la humanidad. Comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un programa que permita imprimir la figura rombo de una matriz de orden n por n. Se plantea la solución en un programa de 31 líneas. En la línea 4 importamos la librería random de Python. Esto permite generar números aleatorios. Línea 6, n recibe un valor ingresado por el usuario. Input es un método que permite obtener datos de entrada. Entre comillas se indica al usuario el valor a ingresar. Observe que input entonces recibe un valor y este valor lo convertimos a entero y lo almacenamos en n. En Python las variables no se declaran. Una variable será el tipo de dato que recibe. N será una variable de tipo entero. Vamos a declarar una matriz de orden n por n. Python no maneja el concepto de matriz, sino de lista ordenada. Entonces lo que se va a hacer en la línea 8 es a una variable mat inicializarla con una lista de n datos vacíos. Esto sería como un vector. Para convertir entonces este vector en matriz, lo que se va a hacer es que a cada posición de esas n posiciones vacías se le asigna otra lista de n datos vacíos. Así quedará entonces una lista n por n. Para asignar entonces una lista vacía a cada elemento, recorremos este vector inicial. Para eso usamos un ciclo entre las líneas 10 a 11. Recuerde que los ciclos son estructuras repetitivas que permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. Línea 10, ciclo for, variable controladora x que va de 0 a n. Entre este ciclo, en la línea 11, a la matriz mat en la posición x o la lista en la posición x le asigna una nueva lista vacía de n elementos. Y al salir de este ciclo ya tendremos una matriz de n por n. Vamos ahora a llenarla con valores aleatorios. Para eso la recorremos usando ciclos entre las líneas 13 a 15. Primer ciclo línea 15 para x de 0 a n, línea 14, segundo ciclo para y de 0 a n. Observe que Python no maneja entonces valor inicial y final, sino un rango de valores. Así la variable controladora de los ciclos for tomarán entonces estos datos. Observe también que las estructuras repetitivas y las condicionales en Python no manejan bloques de código por llaves, sino por tabulación. Entonces, una vez se establezcan las estructuras, estas terminan con 2 puntos. Y luego todas las líneas de código que pertenezcan a esas estructuras deberán llevar tabulación. Por eso el ciclo de la línea 14 pertenece al ciclo de la línea 13. Y la línea 15 pertenece al ciclo de la línea 14. Todo se ordena por tabulación. Entonces, entre estos dos ciclos, en la línea 15, a la matriz mat en la fila x columna y le asigna un valor aleatorio del 1 al 1000. Le invitamos a visitar la tutoría números aleatorios en Python para comprender cómo se generan estos valores. Bien, como vamos a generar la figura rombo, necesitamos saber cuál es la fila de la mitad de la matriz. Para eso en la línea 17, mt recibe n dividido 2, o sea el entero de esta división, que será la fila de la mitad. Entonces, para poder imprimir los datos de la figura rombo, la matriz debe ser cuadrada impar, o sea de 3 por 3, 5 por 5, etc. Por eso validamos que sea orden impar para poder imprimir así la figura rombo. Entonces, en la línea 19 a 29 vemos una condicional. Recuerde que las sentencias condicionales permiten a un programa tomar dos o más caminos alternativos. Línea 19. Si n módulo 2 es diferente a 0, recuerde que el operador módulo halla el residuo de la división entre dos números. Si el residuo es diferente a 0, es una división no exacta, o sea, los números no son múltiplos. Si n no es múltiplo de 2, es impar. En caso de ser cierto, entonces ingresamos y entre las líneas 21 a 26 vemos un ciclo for.
para X de 0 hasta MT, o sea hasta la fila de la mitad. Entre este ciclo, un segundo ciclo, línea 22 para Y desde MT menos X hasta MT más X. Así entonces tomaremos los datos de del rango pues de las diagonales de la figura rombo. Línea 23, imprimimos la matriz en la fila X columna Y. Print es una instrucción que permite mostrar información por pantalla. Entonces observe que acá mostramos con esta instrucción la figura rombo superior. Vea que X empieza en 0 y va hasta la fila de la mitad. Para mostrar los datos de la figura rombo inferior, o sea desde la fila de la mitad hacia abajo, entonces usamos una condicional línea 25. Si X es diferente a MT, es decir, que si no ha llegado a la fila de la mitad, en caso de ser cierto, línea 26, imprimimos la matriz en la fila n-x-1 columna Y. Así imprimimos los datos de la figura rombo en la parte inferior, en este caso desde la última fila hasta la fila de la mitad. Y el pin de la línea 23 imprime desde la primera fila hasta la fila de la mitad. Y si no, entonces es porque no es una matriz cuadrada impar. En ese caso imprimimos el mensaje que debe ser cuadrada impar. Y por último, línea 31, imprimimos los datos completos de la matriz. Esta fue la tutorial ejercicio, crear un programa que permita imprimir la figura rombo. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, esto es tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook.